Bienvenidos a una nueva edición de Sigamos de Largo a través de las pantallas de Canal 13. Estamos viviendo días especiales en nuestro país. Sin duda es una conmoción, es un movimiento social, es un momento para reflexiones y para conversaciones importantes. Y es por eso que hoy estamos junto a ustedes reanudando nuestro trabajo aquí al aire en Canal 13. Exactamente, Chile despertó, como bien dijo la Mali. Las manifestaciones ya no son cosas menores, son cosas que ya nos implican a absolutamente todos. Hoy día queremos conversar de lo que está ocurriendo en el Chile de hoy. Así comienza, Sigamos de Largo. $1.200.000 personas. Una marcha histórica. El 25 de octubre de 2019 quedará en la memoria de todo un país como el momento en que las diferencias quedaron de lado para luchar todos por una causa. Chile necesita unidad. Eso motiva mi alma. Aunque probablemente no todos pensamos o sentimos lo mismo, acá hay una unión. Esta fue la marcha más grande de Chile. Familias completas, amigos, personajes animados, banderas de pueblos originarios, de las barras del fútbol, todos juntos en las calles exigiendo por un Chile más igual. Todos juntos, unidos sin diferencias. Hoy, en Sigamos de Largo, analizaremos este nuevo Chile, el Chile que despertó. Bueno, así es. Hoy día escuchaba en la radio a alguien que dice, no, es que Chile no cambió, Chile despertó, sí, que es muy distinto. Para conversar sobre esto tenemos a Felipe Izquierdo, que nos va a ayudar, Felipe, me imagino que con algo que nos permita salir de tanto drama. Bessie Gallardo, una de los rostros más importantes de las manifestaciones, y por allá anda... Tenemos a Alberto Larraín, psiquiatra, que nos acompaña muchas veces en nuestro programa para conversar también del fenómeno de salud pública que genera esta conversación. Y queremos también saludar a Erisma Leverán, quien estos últimos días ha tenido una agenda muy ocupada, coordinando, conversando con cientos de músicos. Bienvenida también, Denise. Y saludar a nuestra querida Mali. Hola, hola. Está ahí. Hola a todos los chilenos. Mali, ¿cuál es el hashtag? Porque hoy día sí me imagino que la gente va a querer comunicarse con nosotros. Sí, y es importante que nos comuniquemos porque despertamos, así que vamos a dialogar. Hashtag Chile despertó en SDL. Empiecen a escribir desde ahora y ya los leemos a todos. Y nada, pues conversemos y reflexionemos sobre lo que estamos viviendo. A ver, hay tantas cosas ocurriendo, son tantos los frentes de conversación, pero sin duda, y lo veíamos en las imágenes recién planteadas, lo del viernes recién pasado fue simplemente algo histórico, algo que vamos a conversar en 50, en 100 años más. Este va a ser un día inolvidable que seguro también va a marcar un antes y un después en la reflexión acerca de la capacidad que tenemos como nación de construir un nuevo país. Pero hay tantas visiones, porque fuimos tantos los que participamos de una u otra forma de este evento. En mi caso, yo tuve la posibilidad de estar ahí, no solo en una, sino en varias marchas, en algunas en solitario, otras con mi familia, pero la sensación y lo que recojo como primer punto de partida para esta conversación es esa suerte de esperanza colectiva que se ha instalado en la calle. Más allá de todos los matices, hay una esperanza, hay una energía poderosa y una fe inusitada. ¿Qué crees tú, Bessie? Oh, yo creo que esto no es de ahora, yo creo que viene desde el 11 de marzo de 1980 con la Constitución. Que la gente por fin está despertando, por fin está exigiendo lo que les corresponde. Este cambio de sistema que es extractivista con toda la gente, no solamente con el ambiente, sino que sobre todo con las personas. Entonces, en ese contexto yo ¿Cómo siento así con que, las personas? Discúlpame. Porque cuando una población, un país, gana menos de 400.000 pesos al mes, donde el 70% de la población gana menos de 70.000 pesos al mes, donde nuestros adultos mayores tienen una pensión miserable después de haber trabajado tantos años, en donde José Piñera sale en horario prime hablando de que el Mercedes-Benz es perfectible. Yo no sé con quién vive con $180 al mes o 130.000 pesos al mes. Cuando hay que endeudarse 15 o 20 años para estudiar, cuando no hay salud mental, Cuando ni siquiera tienes una casa propia porque nunca terminas de pagarla. O porque simplemente no puedes acceder a ella. Y si accedes a ella es de mala calidad. Cuando te tardas 2 horas de ida y 2 horas de vuelta después de estar trabajando 12 horas diarias y no puedes criar a tus hijos,
Entonces esto era una olla a presión. En algún Finalmente, momento iba a explotar. Se destapó por 30 pesos. Algunas personas decían que esto se iba a recordar como la marcha de los 30 pesos, como la marcha de la chaucha en su momento. Yo quiero preguntarte a ti, Alberto, porque te hemos tenido otras veces acá, y según tú, el tema de la salud mental en Chile es una crisis sanitaria, básicamente. ¿Qué pasa cuando encima de que somos el país que consume más medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, con Alcohol. estrellita verde, alcohol, Sí, pues dijo somos la Mali, psicoestimulantes. etcétera? Cuando nos enfrentamos a esto, ¿qué pasa con la salud mental de los chilenos frente a una manifestación como esta? Yo diría que pasan distintas cosas. Lo primero es que hace tiempo veníamos diciendo que el que la salud mental estuviera empeorando tanto tenía que tener una razón que fuera más estructural. O sea, no podía ser que todos estuvieran empeorando los indicadores de los niños más chicos, las crisis de angustia, que el consumo de drogas estuviera disparado, sino había una razón que nos unificara a todos. Y efectivamente los 30 pesos fue la gota que rebalsó el vaso. Rebalsó el vaso, no son los 30 pesos lo que genera todo esto, pero hoy día genera distintas situaciones. La primera es que aquellas personas que venían mal, obviamente esto es una situación de estrés muy grande que le hace muy difícil el día a día. O sea, nosotros estos días hemos tenido muchas personas descompensadas, con muchas crisis de angustia, mucha crisis de pánico, mucho aumento de los fármacos. La mayoría de los colegas han tenido aumento de consulta. Pero toda esta olla a presión que explota también tiene un matiz alegre. Yo no puedo dejar de sentir que en la calle, más allá de toda esta efervescencia y esta exigencia por cambios estructurales, también tiene una nota de ilusión colectiva. Yo diría que tiene varios rostros y lo complejo es que tiene varios rostros al mismo tiempo. Entonces, efectivamente hay gente que está muy esperanzada con lo que está pasando, pero al mismo tiempo tiene un dejo de miedo de que nada cambie, de que efectivamente esto que se está pasando quede ahí, o qué pasa con sus empleos, qué pasa con sus remuneraciones. Los artistas, Denise, son los que ponen también la cuota de, como dice Sergio, de esperanza. Hemos visto que en las marchas van nuestros músicos, nuestros humoristas. Mali, te apunto a ti porque tienes una pareja. Ellos son los que también nos permiten, dentro de toda esta miseria, sonreír un poquito. Sí, pero creo que nuestra presencia en la sociedad civil tiene que tener un rol mucho más activo que solamente el hecho de nuestro ejercicio, ¿no? Yo creo que este abuso sistemático terminó obviamente colapsándonos a todos, porque esto es algo totalmente transversal. Y a mí lo que de verdad me impresiona es cómo finalmente separamos las cosas hasta en estas circunstancias, porque finalmente, claro, vemos una respuesta un poco disfrazada de sí, esta es la marcha alegre, apolítica, mira, la gente está feliz. No, esta es una marcha que tiene una connotación de rechazo. Sí. O sea, independiente de esa esperanza que estábamos conversando, es más que nada rebeldía. Por supuesto. Es una forma de salir a decir, ¿sabéis qué? Ya está. Me cansé. Basta. Y esto más en las calles. Y en también. eso los artistas, por supuesto que tenemos cosas que decir, porque finalmente nosotros se supone que el arte está ahí para representar al lenguaje de lo que está ocurriendo. Ahora también nos pasó, Mali, no sé si te acuerdas, porque tú te habías tomado esa semana que te fuiste. Sí, tuve otros compromisos. Ay, Bienvenido al mundo real. Todo lo que es la deslealtad. Pero hablábamos la última vez que hicimos programa, Mali, teníamos aquí a Violento Parra, a Mauricio Flores, y hablábamos de que el chileno en general, hasta en la circunstancia más horrenda, encuentra una forma de hacer humor, de reírse. A ti como comediante, veedor de la realidad, ¿se te ocurre algún chiste o encuentras que esto ya no da ni siquiera batalla? No, yo creo que el sentido del humor puede aparecer, pero de alguna manera yo he hecho programas hace un buen tiempo que en sus títulos estaba generando un poco la idea de lo que está pasando, porque ¿Y tu película recientemente? Sí. acabo de hacer Hecho Bolsa. El programa de radio que hago se llama La Rebelión de las Ovejas, donde Oye, conversamos como visionario. con personas bastante te escucharon, pensantes, no con parece sentido el del humor programa. siempre, pero hablando de la realidad. Y antes hice Parece Mentira en el cable. A todos nos pasa lo mismo. En general, el problema que hay aquí es todas las anteriores. A todos nos pasa lo mismo, en distinto grado, obviamente, pero empatizamos en la situación que hay. Ahora, igual hay una catarsis generalizada que hay que controlar, porque si bien
la manifestación de 1.200.000 o más Ajá. es un acto que uno considera, o sea, yo lo considero bueno en el sentido de que es una marcha pacífica real, una marcha que deja claro cuál es la opinión de una mayoría. Es importante también controlar los niveles de catarsis. ¿Por qué así? ¿Cuáles niveles de catarsis son los que tú crees que deberían ser de alguna otra forma llamados al centro? Porque yo creo que dentro de una situación así como de exasperación de una serie de problemas que no se atendieron oportunamente, hay grupos bastante más exaltados que otros y si bien todo vale para poder decir lo que uno siente, hay un momento en que uno necesita que alguien lidere este tema y que genere ciertos controles de... Eso es un punto muy importante porque estamos todos de acuerdo en el diagnóstico. Otro día Finalmente termino que esto no daba para más, que esta situación de una u otra manera iba a generarse. Pero ¿qué hay con esta marcha que no tiene voceros, que no tiene rostros visibles? ¿Cómo lo explicas tú y qué hay de nuevo en esto para ti? Yo diría que Felipe tocó un punto, que parte de la marcha lo que busca es poner la empatía en el centro. Es que la gente sienta que el dolor que yo estoy teniendo sea un dolor compartido y que lo que es urgente para mí tiene que ser urgente para ti. O sea, no basta con que tú me digas, mira, vamos a solucionar las pensiones en un tiempo X, o vamos a arreglar el tema de salud, o las deudas. No, la gente quiere que al menos tú sientas que a ti te moviliza y te mueve algo el dolor del otro. Y ese es el problema hoy día, porque efectivamente todos nos conectamos con nuestros dolores. Y uno puede vivir ignorando un dolor mucho tiempo en su vida. Un dolor de uno propio, de su biografía, pero cuando ese dolor se hace presente, te toma la vida completa y viene con todo el dolor que tú habías ignorado. Entonces, el problema que tenemos hoy día es que efectivamente el dolor de las miserias y de los temas pendientes de Chile se hizo presente, y todos ellos en paralelo. Entonces, tenemos una catarsis colectiva que efectivamente, como decía Felipe, no tenemos hoy día quien la canalice, quien la lidere. O sea, yo veo un súper buen espacio, como decía Sergio, para poder llegar a un diagnóstico compartido. Yo creo que es la primera vez que tenemos un diagnóstico compartido. Sí, o sea, nunca habíamos tenido en la historia de quería Chile. destacar una palabra que es la empatía. Yo quedé muy sorprendida por primera vez en una comuna como Peñalolén, que tiene tantos contrastes sociales, en que se torturó a jóvenes de un sector. El famoso caso de los colgados. Y quien se fue a manifestar fue la gente del otro lado de Peñalolén, de los condominios un poquito más acomodados. Y era impresionante la rabia y la pena de familias completas, que yo las conozco porque mis hijas estudian ahí. Gente que tú ves todos los días, que está acostumbrada a llegar en su buen auto, digamos, pero de verdad empatizando desde el dolor, es como tocaya uno y me está pasando a mí. Y eso me impactó mucho. Denise, ¿y no te pasa también, y no les pasa también con respecto a eso, que cuando el gobierno se sorprende de esto que empezó el día viernes para ellos con un estudiante saltando el metro, evadiendo el metro, uno dice, ¿cuál es la empatía que tienen quienes nos gobiernan a nosotros? Que no lo vieran venir. ¿No te pasa, Felipe? ¿Cómo lo vieron ustedes? Como que nadie lo veía venir. Nadie se enteró de eso. No, ¿y en qué momento estaban sufriendo tanto? Ahora, lo que sí es un hecho de la causa, yo creo que hay pocas personas que pueden haber predecido o predicho efectivamente lo que ocurrió, porque era una bola de nieve que estaba creciendo. ¿Lo que ocurrió o la envergadura? No, lo que pasa es que el evento en sí mismo genera distorsión, porque no estábamos acostumbrados a que en un acto natural de rabia, de desolación, de pena, etcétera, de furia, se llegara a los límites en que se vio Chile. Yo por lo menos no había visto la cantidad de estaciones de metro, la cantidad de un edificio que no era un edificio, aunque sea una escalera, pero que se veía un edificio. Fue como una simultaneidad, y eso de alguna manera dentro de la masividad de la catarsis es un extremo que a un sector de la población no poca le genera se queda estático. Y yo creo que en eso el gobierno también generó como una situación como esto. Nadie lo puede haber pensado. Si quieres acotar algo. Esto pasa aquí y pasa en el primer mundo también. Sí, claro. En 2014, Francia a recién finales de estaba hace un año. 2014,
en Ucrania, en la ciudad de Maidán, se inicia un proceso revolucionario de los ucranianos para derrocar al gobierno, en donde el gobierno quería aliarse nuevamente a Rusia, anexarse a Rusia, y había la gran parte del pueblo no quería mantenerse en la Comunidad Europea. Estuvieron más de 3 meses luchando en contra del gobierno hasta que el gobierno renuncia en Maidán. Se unen católicos, ortodoxos, musulmanes, judíos y hacen la gran revolución de Maidán. Bueno, recordamos Ecuador hace un par de semanas antes. Claro, pero la Y nos parece diferencia con el impresionante proceso de que lo hagan. Latinoamérica, y eso es lo interesante, es que la gente de Ucrania, por ejemplo, no llega al vandalismo de su propia ciudad porque entienden Que es su que ciudad. destruir sus ciudades es destruirse a sí Te mismos. quiero agradecer el Ojo. bandejeo porque estaba yo conversando hace un ratito en mi camarín, porque los chilenos somos muy particulares. Chile gana la Copa América, ¿ya? Y vamos todos a celebrar en la Plaza Italia. Pero hay un minuto en el que ya no celebramos y rompemos lo que tenemos por delante. ¿Qué nos dirías tú, Alberto? Inclusive, Alberto, cuando estamos festejando un triunfo. Rompemos. Entonces, lo que dice Bessie, los ucranianos no quemaron Eso su fue el ciudad. gobierno, fue ¿Qué el nos que quemó la pasa ciudad. como chilenos que incluso cuando estamos contentos, rompemos lo que tenemos al lado? La semana pasada salió una columna bien interesante de un psicólogo especialista en apego que contaba que la gente en situaciones de estrés lo que hace es reeditar la forma en que ha aprendido a relacionarse en su vida. Ah, perfecto. ¿Ya? Y nosotros en Chile, según todos los estudios de la UNICEF, tenemos que todos nuestros niños tienen un 75% de violencia estructural en su familia. ¿Ya? Violencia física un 25%. Entonces, ese ADN es el Entonces, que los te hace... queda. hay algo en nosotros de la forma de relacionarnos que es violento. Responde violento. Y que la violencia está validada en cierta forma, en cierto aspecto. Y esta reflexión él la hacía, el Esteban Gómez, el psicólogo, para citarlo, a raíz del tema también que está pasando con los militares y todo, porque tú decías, mira, en esta situación donde tú le pasáis un rifle a un cabro de 20 años Y menos. que viene de una población, que viene con una historia X. Y le dicen estamos en guerra. Y le dicen estamos en Hay guerra. poder, por cierto. ¿Cómo se No, relaciona? Y lo otro, que yo quería tomar un poco lo que decían recién, hay que preguntarse quiénes son los que hacen los actos vandálicos, porque en muchas poblaciones fueron las mismas gentes que vendían drogas, y si son que son solo algún tipo de narcotraficantes. persona también. O sea, no, da la impresión de que son distintos grupos. Nosotros en Chile tenemos 800.000 personas que tienen drogadicción, de los cuales solamente tenemos 30.000 cupos de tratamiento. Claro, Que no hagamos una noción del panorama. Y 700.000 personas que están y el fuera otro de día todo me tocó sistema. estar con Benito en una parte y Benito contaba que él sabía que, por ejemplo, las personas que habían hecho las barricadas y que habían quemado cosas en La Pintana eran las personas que vendían droga habitualmente y que eran los narcotraficantes. O sea, se desplazó parte de la violencia, de los portonazos y otras cosas a el tema del desorden y aprovecharon el caos y el robo y otras cosas. Entonces, Porque por otro lado hay 1.200.000 personas que marcharon pacíficamente. marcharon pacíficamente porque son distintos momentos y distintas personas y Pero distintos grupos. esta reflexión que es bien polar también, habemos encontrado algunos lugares comunes. Estamos todos de acuerdo en el diagnóstico. Entendemos que hay una necesidad urgente de cambio, pero también ha sido muy interesante y me imagino que en estos días tú has tenido mucho que conversar también con gente que tiene puntos de vista muy distantes unos de otros. ¿Cómo ha sido esa experiencia dentro del ejercicio que han estado haciendo con los músicos? ¿Cómo se logra encontrar una conversación en la que quepan todos? Es muy impresionante porque la verdad es que en estas situaciones extremas uno las ve en el fondo en la historia, suceden cosas que uno no se imagina. De manera muy espontánea comenzamos a agruparnos, a unirnos, a convocarnos, a llamarnos. Y de repente nos dimos cuenta que éramos un grupo muy heterogéneo, de distintas generaciones, distintos estilos de música, donde no tengo idea cuál es la opinión política del frente. Pero finalmente la urgencia nos hizo tener la necesidad en ese momento de, primero, generar un video de rechazo a lo que se estaba haciendo desde la respuesta política del gobierno, saquemos los militares de las calles, terminemos con el toque de queda, en un momento en que sentíamos que era desde nuestra parte, la reacción equivocada. Segundo, mandamos una carta de algo muy así como que puede ser criticado de un punto de vista, oye, pero que ñoño. ¿Por qué no fueron a dejar una carta a la moneda, que es un moneda. acto súper interesante? Y fuimos gente que nunca se ha pronunciado políticamente en su historia. Bueno, fue la Fran Valenzuela, la Nicole, fuimos, claro, con Iyapo, con Intimani, con Quilapayún, pero con Camila Moreno, jóvenes, transversal y todos desde una posición de respeto absoluto. Presidente, queremos que por favor usted escuche que se están violando los derechos humanos. ¿Tú te imaginaste hace 2 semanas que eso pudiese ocurrir en Chile, que nosotros como músicos nos movilizáramos a decirle a un presidente se están violando los derechos humanos en este país? Claro, están violando los derechos humanos. Sí, pero agentes del Estado en este momento no teníamos noticia. O sea, de verdad que esto ha sido abismante. Y en ese abismo salen también cosas luminosas. ¿Qué es esto? Pedirte una pausa porque yo recién lo vi hoy día.
Este es un video, un cover de la canción de... El derecho a vivir en paz. Víctor Jara, El derecho de vivir en paz, realizado por músicos chilenos, como dice Denise, de cualquier corriente, de todo tipo de músicos. Esto es lo que hicieron y es para parar los pelos. Estábamos viendo este Ay, no gran había trabajo visto realizado por múltiples músicos chilenos en una aplaudir acción igual. Se que... emocionó, Me Bessie. emocionó A profundamente. mí para es que me pasó, yo lo También vi, te es la emocionó, segunda vez Bessie. que lo veo y la primera vez me emocionó mucho. ¿Qué te pasó, Bessie, con, para con mí lo que Víctor vimos? Jara y para mí toda esa historia también tiene que ver con mi historia personal, con la historia de mi papá, tiene que ver con... ¿Por qué, Bessie? Cuéntanos un poco. Porque mi papá lo pasó muy mal para la dictadura, lo torturaron, estuvo en un centro de detención. Yo me vine a enterar muy tarde de todo esto. ¿Tu papá está vivo? Sí, está vivo. Ay, ¿Y qué por qué te Y tiene a enteraste sus tarde? nietos. Fíjate que yo he conocido varias chicas de más o menos de tu edad que son hijas de personas que fueron torturadas en su momento y no se enteraron porque sus padres Decidieron no no quisieron contarlo. contarle. ¿Y ese fue tu caso, Bessie? Sí, y para mí mi papá es un superhéroe. Yo he pasado cosas súper difíciles en mi vida. Soy viuda, tengo 3 hijos, las he hecho todas. Soy feminista por necesidad, no me hice feminista porque un día se me ocurrió. Y la verdad es que pensar en mi papá, pensar en que luchó por un Chile mejor, pensar que estuvo en la calle siendo dirigente sindical, luchando por los trabajadores, y que hace 3 días atrás me llama y me dice, oye, estoy súper orgullosa de ti, y como que te diga, yo lo hice en mi época por los demás, y lo volvería a hacer, para mí es como... Y más encima escuchar a Víctor Jara ya es como la catarsis máxima. Y aparte que es algo que uno además, se lo hay algo prepara a que sus hijos. Nosotros los chilenos somos muy buenos para echarle tierra a las cosas, como olvidarnos. Meterlas debajo de la Y nos alfombra. cuesta mucho revivir la historia de manera sin tanta emoción, digámoslo. Pero, por ejemplo, nadie habla que a Víctor Jara se asesinó. O sea, que a él lo asesinaron, a un músico en Chile, más allá de todos los otros colegas que fueron exiliados y que a nosotros se nos silenció. La cultura en este país se silenció por completa durante muchos años. Entonces, para nosotros, como un colectivo de músicos, hacer esto es una reivindicación también de la ¿Cómo lucha se de Víctor juntaron, Jara. Denise? ¿Hubo alguien que hicieron un chat? Bueno, ¿alguien? sí, estábamos completamente trastornados. Quiero decir que no dormimos durante varios días porque los artistas tenemos esa cosa pasional, Intensa. bien intensa. No le voy a dar un nombre médico al trastorno, pero la verdad es que fue algo muy catártico. Y dentro de eso del chat que teníamos, todo esto, que claro, puede ser parecido cuando uno hace la parodia de esos chats ¿Del cuando colegio? Del colegio. Claro, estábamos, claro, los más conocidos, pero también infinitas personas que yo ni conocía. Y dentro de esos músicos, hay músicos que son productores. Y ellos fueron los que sentaron esto, comenzaron a articularlo, que es Christopher Mahey con Paul Stipicit, y dijeron, ok, hagamos esto, pero a partir de la idea de hacer el derecho de vivir en paz, no
sea, nosotros como artistas dábamos idea, pero nadie concretaba, digamos. Y ellos finalmente Había que lo sentan. aterrizarlo. Pedimos permiso, obviamente, a John Jara. Claro. Y fue muy emotivo porque el permiso involucraba cambiar la letra. Cambiar la letra, que fue una discusión muy acalorada en el mismo chat. Tú tienes Yo mucha era testigo- información. Sí, seria. Privilegiada, Tienes privilegiada. mucha Yo información. estaba con el chat corriendo y hablábamos de que era una Discutíamos discusión mucho. acalorada. Me pasa mucho y me golpea muy fuerte tu reacción, Bessie, frente a esta obra hermosa que diseñaron los músicos chilenos en homenaje a Víctor, porque finalmente todo este proceso también ha sido un proceso de conversación, de levantar estas alfombras, ¿no? ¿Qué pasó en tu círculo interno, en tu familia? ¿Cómo golpea, cómo provoca? ¿Qué es lo que ocurre, Felipe, en tu entorno con lo que hemos vivido en los últimos días en Chile? Bueno, en mi familia más nuclear, yo tengo cuatro hijos, de los cuales 3 han participado activamente de este movimiento. Son bastante humanistas en su estudio. Y yo respeto mucho la libertad de cada uno de expresarse, porque creo que ese es el problema de Chile. Y ¿Ese es el problema de Chile? ¿La capacidad de expresarse? ¿Le cuesta a Chile hay dos problemas. expresar sus temas? Hay dos problemas. Le tenemos mucho miedo a la diferencia. La historia de Chile siempre ha sido de conservadores versus liberales, y el gran miedo de los conservadores era el caos. Y lo mismo ha pasado con la izquierda, y la polarización en general, y la estigmatización. Yo creo que por eso este 1.200.000 o más de ciudadanos y personas que vienen de distintos ámbitos, no hay un liderazgo, porque nadie se puede atribuir la situación que todos entendemos que es injusta y de la cual nadie se ha hecho cargo. Ahora, como te contaba yo creo que hay mucha reflexión, al mismo tiempo hay pena, porque a nadie le gusta ver la situación que se ha vivido. Hay momentos también para ellos para la familia también hay cosas que, como dices tú, son expresiones necesarias en términos de, como país, de aceptarnos y entender de que esto hay que solucionarlo. Ahora, yo en lo personal, lo que a mí me preocupa es la indefinición de esto. Yo creo que La falta de liderazgo yo creo también. que nosotros, yo creo que la música es una maravilla porque define algo que es espiritualmente positivo. Pero si no hay un encauzamiento de esto y un ponerle atajo a la situación de verdad, me imagino que no va a ser bueno para nadie. Hoy en día hay mucha desesperanza de mucha gente y hay una necesidad inmediata de que alguien encauce esto. Eso te preguntaba por el con un liderazgo. liderazgo con legitimidad, o sea, con un liderazgo que produzca empatía y yo Pero, estoy esperando que alguien aparezca y que diga, pucha, vamos a hacer esto. Pero discúlpame que también he escuchado aquello, y por otro lado se manifiesta la idea que tal vez es muy bueno que acabemos con este padre protector o esta madre protectora que tiene que estar llevando a sus Sí, pero ¿sabéis pollitos, qué, Sergio? y esta Que- idea de perdona una que te reflexión interrumpa. colectiva. No es una persona. Cuando yo pregunto por liderazgo, Sí. no estoy esperando que caiga un alienígena superlíder. Y diga, yo alienígenas ya entiendo están todo acá. lo que les está pasando y yo voy a resolver este tema. Lo que me pasa a mí, primero que todo, y voy a salir heavy del closet, yo siento miedo, mucho miedo. ¿Miedo a qué? A todo. ¿A Yo qué? tengo miedo. ¿Miedo Yo a qué? nací el año 73, yo recuerdo la dictadura, Sí. yo recuerdo Para el toque nuestra de queda, generación es muy yo marcador. recuerdo a los militares. No es el país que yo quería que mi hijo viera, quería poder contárselo. Mira, en Ocurrió. esos años Claro. pasaban esas cosas. Es que no hay ni un partido político, ni una movilización, y los músicos, como dice Felipe, increíble, pero ¿quién cresta va a comandar esto que nos está pasando a todos? Nuestro miedo, Y nuestros temores, nuestras angustias, nuestras crisis de pánico. Los que ya ¿Quién lo va a hicieron ya no. comandar esto? Eso sí ya es un hecho. Los que tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron, No lo ya hicieron. ya no lo van a tener No. porque la gente Pero- no quiere saber nada con Pero ningún mira, yo partido creo- político. yo creo Pero el pueblo el- localmente también puede elegir a sus propias Bueno, personas. ahí estábamos un poco en ese... Y podemos entre todos, o sea, por ejemplo, en todas las comunas de Chile y en todos los barrios hay juntas de vecinos. Sí, Si no nos importantísimo. conocemos entre nosotros, si no sabemos quién vive al lado, si no conocemos sus problemas, sus dificultades,
¿cómo lo hacemos? Entonces, se ha llamado cabildos abiertos, en donde la gente puede conocerse. Estamos en una época en donde la gente está a un clic de distancia. Bueno, si hay algo positivo que sacar de esto es que uno conoció a sus vecinos. ¿Qué hay con esas emociones que están tan a flor de piel hoy día, Alberto? O sea, hay distintas cosas. Efectivamente, como tú decías al principio, hay gente que lo ha pasado muy mal estos días, que se le han reeditado muchos traumas, muchos miedos, muchas angustias. A mí me ha tocado atender a varias personas estos días muy sobrepasadas, personas que no se atreven a salir a la calle, que no quieren abrir el celular porque tienen miedo de ver qué es lo que puede decir. El otro día una paciente me decía, mira, me levanto en la mañana y me da miedo saber que pudieran haber matado a algún amigo mío, que le puede haber pasado algo. Sí. Entonces, hoy día en la mañana alguna gente decía, no, mira, es que estamos reviviendo lo peor de la dictadura. Y yo trataba de decir delante de la radio, no, esto no es igual, pero es distinto. Pero tiene matices. No, lo que pasa es que esa persona lo está viviendo A través de su... lo está viviendo como era antes. Con ese O sea, filtro. Aparte, con ese Alberto, filtro. Entonces, el temor que tiene es el mismo que tenía antes, porque a él lo que se le pasó fue que se le reactivó una herida. Y eso es muy duro, es muy fuerte, y efectivamente hace que hoy día tengamos... Y por eso la Fran tiene miedo. Y por eso la Fran tiene miedo. La Mali tiene una... tú, por lo mismo, estás ahí desde tu lado, tratando de ayudar a la gente, y has estado haciendo consultas gratis. ¿Dónde queda tu consulta? No, el fin de semana estuve en Quilpué atendiendo. Fue bien duro. Llegaron 18 personas más o menos el sábado. Primero que nada ¿Y de qué duro. edades? Fue bien duro. El más chico que atendí tenía 12 y el más viejo tenía 85. Claro, Pero fue bien duro porque primero que nada, llegó gente por esta situación. Pero también llegó gente que, no sé, yo un poco lo escribí en Twitter. Llegó una persona que llevaba 8 años esperando ver médico. Que no Pero lo había un visto. psiquiatra. 8 años esperando ver un psiquiatra, que no había tenido ningún acceso, que el sistema lo había maltratado permanentemente. Y tú decís, ¿en qué momento dejamos de querernos? ¿En qué momento no somos capaces de sentir que esto que es urgente, que es para él? Primero, ¿qué te pasó con ese paciente? No, Porque a mí me pasó, fue muy duro porque de siento que hecho... en general todos queremos pertenecer a algo y lo más triste es no pertenecer a nada. Mira, fue bien duro porque yo, bueno, un poco lo conté, no tengo temor en decirlo. Yo después de que él salió de la consulta me puse a llorar, cosa que no me pasaba hace 6 años más o menos. Yo calculé que la última vez que me he puesto a llorar después de atender a un paciente había sido hace como 6 años. Lloraste de impotencia. De impotencia, de culpa, de vergüenza, de sentir en el fondo que nosotros le habíamos robado 8 años de su vida, que había sufrido sin ninguna razón algo que tiene tratamiento, que efectivamente los canales hoy día lo hemos burocratizado de tal manera que una persona no puede acceder, porque él llegó espontáneamente, porque yo subí mira, voy a estar aquí este día atendiendo, entonces llegó y su familia le pidió la hora. Pero el problema es que en el fondo hemos dejado de ponernos nosotros mismos en el centro. Y es ahí donde hay un punto que yo quería retomar, que se habló acá, un poco de esta idea de la falta de liderazgos versus los liderazgos populares o comunitarios. Ustedes tuvieron una jornada después del chat de miles de horas en las cuales se reúnen ayer para conversar. 150 personas que se arman en grupos y le sacaron conclusiones, ideas. Mi mujer vuelve a esta reunión, dice, es posible construir comunidad y avanzar sin tener líderes exactos. A ver, ¿es posible, crees tú, que esto decante en una nueva manera de organizarnos como sociedad? Yo creo que sí, y el cambio radica en dejar de ser tan individualista. Finalmente lo que nos mantuvo a todos presos en esta soledad aislada en nuestro rubro, esta cuestión competitiva, ridícula entre los artistas, que entre el que tiene más seguidores, el que lleva más gente a la cuestión, a ti te contratan, sí, porque tú vi en redes sociales, y nos dimos cuenta y nos miramos a las caras. Mira lo importante que es mirarse con alguien, conversar sobre esta marginalización, que todos sabemos que es un diagnóstico, pero llevarlo a cabo. Te quiero decir que estamos tan orgullosos de lo que están haciendo los artistas hoy en día. Nos hemos desplegado por plazas públicas, por poblaciones. ¿Tú sabes lo que fue día que fuéramos la oferta de una población en San Bernardo? Qué lindo. Sí, llegar sola con una guitarra y llegar a lugares donde nunca nadie va. A población, Estación Central, a Maipú, a la cárcel de Valparaíso. O sea, de verdad que acá hay una conmoción, pero al mismo tiempo una necesidad de retornar a la base, que es decir, oye, mirémonos y logremos comunicarnos desde lo que cada uno puede hacer, porque obvio que nosotros no le vamos a cambiar la vida a la
gente. Y ojalá no pero sea el pucha, fragor del pero momento. pucha que ayuda que en este ¿sabes que momento la O gente- llegue sea, alguien. yo creo que, es mi opinión personal, yo creo que esta cuestión empezó y puede que tenga muchos recovecos, pero no hay cómo pararlo. No. Fuiste a mirar los carteles, ¿no? Fui a mirar los carteles porque el chileno no pierde su esencia. ¡Ay, qué maravilloso! Y son maravillosos. Vamos a ver Vamos a los carteles votar. que han sido finalmente, se han transformado en memes. Vamos a revisarlo uno por uno para que veamos cómo la gente siempre desde algún lugar tiene fuerza e ingenio. El Mira, ingenio del chileno. veamos. Estoy a 3 marchas de mi peso ideal. Ah, me Por un encanta. verano Hashtag sin piñera. un verano sin Yo piñera. nunca había caminado tanto en mi vida. No, es jamás, increíble. jamás en mi vida. te lo No sé si juro. sería de mal gusto reírse, pero igual es divertido. No, no, Segundo no, cartel. no, no. Es que es la forma de sacar para afuera. Piñera, nos hiciste más daño que la Maite a la electricidad. Maravilloso. Bueno, es comparable. Tercero, porfa, se les ruega ir a las marchas con sus nombres de Instagram. Me enamoré como 10 veces hoy, pero no sabía el nombre de nadie. Bebé- Arroba bebé bebé CCO2. Sí. No tengo miedo, más miedo me da cuando me mandan a comprar cilantro y traigo perejil. Ya se lo escribió mi Paquita hijo. linda, paquita linda. Quiero que mi mamá tenga una pensión digna para que le alcance para una entrada al concierto de Chayanne. No, me mataste con eso. Vamos a conseguir una entrada Que del por concierto de supuesto. Chayanne. Toda Tenemos chilena más, merece nunca ver a salgo a Chayanne. marchar, pero quiero libertad para salir a comprar completos en la noche. Bueno, ahora ya puede porque el toque de queda se levantó. Más miedo me da Paredes que los pacos. Claro, con la polera a la U. A mí también. ¡Vamos, Chile! Y no uso la misma camiseta del caballero. A mí también me da. Oye, habían unos que estaban con la mamá al lado y decían, más mío me da esta señora, No, apuntándola. había uno que me encantó que decía, no me peguí porque te las vaya a ver con mi mamá. Y abajo decía, Es mi mamá es brígida. brígida. Sí, yo quiero destacar al comediante Sergio Freire. Que no lo conocemos, no tiene nada que ver. Que puso su máscara de alienígena y dijo, Cecilia, venimos por tus privilegios. Marciano, perdóname, pero no quiero atribuirme esto. pero Marciano en Spotify la está rompiendo en estos días. En la Alberto, casa de algo los tuviste que presidentes de ver la con Quinta esa Tarta. publicidad, ¿verdad? Oye, El humor en general, ¿ya? Sí. Pero en Chile en particular, ¿es un medicamento con receta retenida? Sí, porque tú hablabas y que también rompemos cosas, pero a la vez también nos burlamos de nuestras O sea, propias yo creo miserias. que nosotros hemos aprendido a reírnos de nosotros mismos y eso es muy sano. Sí. Es muy sano, lo hacemos para los terremotos, para cada cierto tiempo que nos pasan estas cosas. Y sin duda, cuando la semana pasada empezaron a aparecer los primeros memes, uno dice ya, esto es mejor. agarra. O sea, el clima está cambiando. No sé si vieron la manifestación de la persona que salía con la Thermomix a Hay cacerolear. uno que puso, es tanta la weá que no sé qué poner. Claro, que no sé por dónde partir. Son tantas las demandas que no sé Y qué poner. efectivamente, incluso había una señora me decía el sábado, mira, yo para poder funcionar estos días, lo que hago es que al final del día empiezo a buscar los memes para poder en el fondo matizar lo que me está pasando. Qué buena Felipe, tú terapia. has hecho, como bien lo decías, en ¿Memes? programas de radio, en la película, has hecho también una suerte de descripción o análisis del chileno. ¿De qué se ríe cuando se ríe de sus propias tragedias? Sí, lo que pasa es que a mí me gusta reírme de mí mismo. Me es más fácil y me... Ajá. Y de lo que yo veo, yo no alcanzo a ver todo, pero me da la sensación que nosotros somos muy resignados y que soportamos mucho y que Aguantamos mucha carga. aguantamos mucho. Y a veces, por tratar de doblegar el destino, hacemos embarrada. O sea, muchas veces el que quiere salir de su problema rompe sus propios juguetes o anda... ¿A eso te referís con controlar la catarsis? Yo creo que sí, yo creo que el problema es que, bueno, eso es divertido en algunos casos, no aquí, pero en el caso de Hecho Bolsa, el personaje decide hacer quebrar la empresa para que la deuda que tiene en acciones con la madre, un enreo, vaya a piso, entonces queda sin deuda. Es una locura. Claro. Y por lo tanto hace torpeza porque habla. Bueno, yo creo que efectivamente yo creo que el control de esta catarsis o yo me acuerdo de las manadas cuando se jaurías. estampida. La Esta estampida tiene costos, ese es el problema. Tiene costos reales y costos que uno puede matizar con sentido del humor, pero a mí lo que más me quiero afirmar, de lo que yo me quiero afirmar, es de la atmósfera que a veces se produce cuando uno está en este ámbito y uno puede convivir y conversar y darse cuenta que hay mucho más empatía.
que hay un tono además para escucharse y que no hay soberbia con respecto a quién tiene la verdad. Aquí hay un diagnóstico común que el país necesita urgente, yo lo vuelvo a reiterar, del liderazgo y no olvidarse que hay muchos trabajadores, que hay mucha pyme, que lo está pasando muy mal y que son chilenos que también coinciden con los mismos argumentos, pero que ellos tienen la obligación de pagar sueldos y que yo creo que el gobierno dio algunos tipos de soluciones, pero yo creo que hay que tener mucho... Van a tener que tener resiliencia porque va a ser bien complicado. Tú eres independiente. Es un proceso mientras buscamos los beneficios pymes. Y los costos y cómo vamos encontrando el camino para reconstruir nuestro país. Queremos invitarlos a que no se muevan porque ya vamos a regresar con las preguntas del público. Tenemos mucha más conversación. Vamos a seguir revisando la historia reciente, pero nos vamos solo para volver con más. Sigamos de largo aquí en el 13 en estos días tan importantes para nuestro país. Volvemos. Estamos de regreso, seguimos viviendo, sigamos de largo y una de las cosas más fascinantes de las que ha ocurrido en estos días es que como nunca se han hablado más cosas acerca de nuestra cultura, de nuestros problemas, de nuestras deficiencias como nación y eso es lo que queremos hacer también en nuestro programa. Invitamos al público a que nos pregunte, que nos diga lo que piensa a continuación. Observa. Creo que lo más urgente sería cambiar el sistema de FP, porque encuentro que no le podemos dar ese trato a los adultos mayores. La verdad es que yo creo que la Constitución es la base de todos los cambios. Debería ser las pensiones para los adultos mayores, porque yo encuentro que es miserable que en verdad la gente llegue a cierta edad que se tenga que suicidar porque no puede sobrevivir con 100.000 pesos. Mire, a mí el movimiento en principio me parece bien, me parece justo, ¿no? Sin embargo, no está muy claro quiénes son los que lo conforman. Después subiría el sueldo mínimo, trataría de que no fuera tanta diferencia entre los que ganan un montón de millones con la gente humilde que gana 100.000 pesos. La gran mayoría de la sociedad está pidiendo a gritos ayuda y no más abuso. Aquí nadie quiere apoderarse de un gobierno u el otro, para nada, esto es de sentido común. Es simplemente cuando tú llegas a fin de mes y ves las alzas que tiene la luz, es cuando tú llegas a fin de mes y tienes que pagar los montos alucinantes que tienen los remedios. La gente está muy apretada para vivir. Son demandas simples y que se podrían cambiar sin necesidad de cambiar el sistema como quieren ellos. El nuevo Chile un poco más solidario y que no hubiera una diferencia sociales tan grandes como existen ahora. La responsabilidad de los políticos es que tienen que tener más conciencia social y más noción de lo que pasa en la calle. Mira, deberíamos realmente tratarnos con respeto y realmente todo ser igualitario. Da lo mismo la edad, el sexo, da lo mismo. Debería ser un trato mucho más solidario, siempre debió haber sido así. Pero para ser solidario hay que dejar afuera el odio. Creo que debería ser más solidario y salir un poco de lo individual, porque hay mucha gente que, porque ellos viven bien, creen que todo el país está bien. Propuestas simples, exigencias de sentido común, un país más solidario. ¿Cuáles son los sinónimos o las ideas fuerza que a ti más te hacen sentido? Siento que se trata no de solidaridad, de caridad cristiana, se trata de colaboración. La solidaridad parece como que estuviésemos haciendo un sacrificio por el otro, ¿no? A mí me gusta mucho un concepto que acuña el budismo de yo me veo en el otro y el otro se ve en mí y todos somos uno. Cuando nosotros actuamos con sociedades en donde la justicia y la equidad son valores que son pilares de las sociedades, como las la socialdemocracia, por ejemplo, la pobreza y la desigualdad bajan. Baja la delincuencia, baja la violencia. Caso, por ejemplo, Noruega, Finlandia, Suiza, Suecia, en donde casi no hay cárceles, que tienen las economías más pujantes del mundo, en donde se invierte en las personas y no se ve a las personas como un gasto, y en donde la gente, fíjate que sí paga sus impuestos. Y no paga poco de impuestos. Pagan más impuestos, pero no tienen que pagar salud. Pero tienen que pagar salud, educación. claro. Y donde la educación es realmente inclusiva, la salud mental realmente funciona. Donde te toca, bueno, la primera ministra de Noruega puede ir a parir a un hospital público. Entonces, son sociedades que entendieron que la cuestión es colaborativa. Denise, ¿tú qué opinas de lo que espontáneamente la gente manifiesta en la calle? Pensiones para los adultos, educación, salud, vivienda. Creo que de los casos que más nos ha golpeado a todos como sociedad es saber que hay adultos mayores que se han suicidado
por no ser una carga para su familia. Me parece que llegar a ese límite ya es algo que queda fuera de toda discusión. Yo obviamente estoy en desacuerdo con el sistema que en este momento está instalado porque ha creado una desigualdad abismante de la cual ya nadie se puede hacer cargo. Obviamente que la rabia recae en la gente que ha administrado los gobiernos, por ser justo, pero también en cómo finalmente uno se da cuenta que siempre te terminan haciendo el tonto. O sea, perdón, acá hay delincuencia en todos los lugares. El problema es que la gente pobre se va a la cárcel, el delincuente que tiene buenos recursos se va a clases de ética. Primero que todo quiero agradecerte lo que acabas de decir, porque es decir, en todas partes ocurre lo mismo. No estigmaticemos que hay ciertos lugares donde ocurren cosas que en la dehesa o en la Barnechea ¿qué pasa con la plata de los congresistas? En que vemos que nos engañan todo el rato. Dan asignaciones que se la da un amigo, asesor, ¿qué pasa con la benzina se la gastan en otra cosa? Mi pregunta es, ¿qué pasa? Perdón, disculpa, Sergio. Porque parece que todo va funcionando en la medida que el pueblo presiona. ¿Ves tú? Salió el pueblo a presionar, ya nos subió 30 pesos al metro. Como que no llora, no mama. Perro que no ladra. Recién van a legislar para bajar. ¿Qué pasa con el cambio de gabinete? Porque fuimos testigos de un cambio de gabinete que yo tengo mi opinión muy personal, lo encuentro más cosmético que otra cosa. ¿Tú crees que eso es un parche curita, es una inyección a la vena, es una oportunidad? Yo creo que el gran problema hoy día que tenemos es que efectivamente para porque problemas hay un grandes... dieron la vuelta a la rotonda. Pero cuando a mí me llega una persona que viene con su hijo drogadicto y yo le digo hay que hospitalizarlo, y ella me dice, ¿pero cómo? Yo pensé que era ambulatorio. Mira, a problemas grandes, soluciones grandes, equivalentes. Entonces, hoy día, ante el problema que tenemos, una solución de cambio de rostro no es la solución. O sea, nosotros necesitamos efectivamente sentarnos todos en la mesa. ¿Qué te pareció las soluciones comunitarias. Me pareció insuficiente. Me pareció insuficiente. Yo creo que hay gestos que se están haciendo, pero acá no es un problema, de nuevo, no es un problema de bonos, ni de platas, es un problema de concepción del tipo de desarrollo que queremos. Denise tocaba un tema muy brutal recién, el tema del suicidio de las personas mayores, que jubilan y no tienen nada que hacer, no tienen un rol en nuestra sociedad. Y no les alcanza para vivir. Y no les alcanza para vivir, y las pensiones son bajas. Hay una pregunta que anda dando vuelta, que la escuchábamos también entre la gente, es que ahí está la sensación de un cambio del modelo, ¿no? Y hay un caballero que decía, no es necesario cambiar el modelo. A ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del cambio del modelo? ¿Qué es para ti este cambio del sistema y si para aquello debiésemos pasar por un proceso de asamblea constituyente, por ejemplo? A ver, el poder genera, cuando el poder está exacerbado y no tiene una conducción, genera corrupción. Y la solución para que ese poder no esté así como esparcido por todas partes se llama constitución. Cada estado va a elegir cómo forma su propia constitución, pero la constitución en términos simples es cómo encauzamos ese poder para que toda la sociedad llegue al bien común. ¿Y tú crees que eso es lo que se requeriría ahora? Eso es para introducir, porque la gente dice, ay, Carta Magna, ¿qué es eso? Bueno, las constituciones tienen nuestros derechos fundamentales. Pero aparte Chile ha ratificado tratados internacionales que versan sobre derechos humanos que según la doctrina mayoritaria, la Corte Suprema, las Cortes de Apelación, etcétera, tienen al menos rango constitucional. Algunos son más aventurados y dicen, no, tienen rango supraconstitucional, que está más arriba de la Constitución. En fin. El tema es que hoy día nuestra Constitución es una Constitución subsidiaria. El primer artículo de la Constitución, en el inciso segundo, habla de los grupos intermedios por medio de los cuales se va a organizar la sociedad y que el Estado debe proteger. Y el 19, número 21, que es como el marco de derechos fundamentales básicos, dice que el Estado puede desarrollar actividad económica al igual que los privados, pero además dice el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público y la seguridad nacional. ¿Ya? Entonces, eso es un Estado subsidiario. Vamos, ¿no? Vamos súper. ¿En esa línea? Vamos súper bien para el rico. Pero... ¿por qué? Porque cuando el Estado es subsidiario le deja al privado labor del Estado. Por ejemplo, el lucro en la educación. Yo privado hago una serie de colegios, cobro lo que yo quiero, con un estándar que yo quiero, ¿ya? Y hago la labor que debe ser del Estado. Lo mismo con las clínicas, con el agua. Claro. Esa es la decisión política, porque el Estado existe, también puede generar actividad económica, pero hay una decisión política concreta que ha ido borrando al Estado y solo privilegiando al mundo privado. Esta decisión se toma, y uno lo puede revisar en las actas constitucionales, se toma cuando se forma la Constitución. Y decimos, vamos a entrar a un sistema de libre mercado, porque según
los Chicago Boys, el mercado se regula solo. ¿En qué planeta? No tengo idea. Vienen los alienígenas. puede ser. ¿Ya? La cosa es que ellos pensaron que esto se iba a regular solo por leyes de oferta y demanda. Bueno, a Marx mayor dice- oferta, mayor demanda, y etcétera, etcétera, etcétera. Marx dice que si tú exacerbas el capitalismo, lo que viene es una explosión social como la que Que estamos viendo. justamente lo que está pasando hoy día. El asunto es que nosotros necesitamos que el Estado deje de ser subsidiario, o sea, decirle, mire, señor privado, usted haga lo que quiera. Construya colegios, haga el tren a Valparaíso. Entonces, si usted no puede o no quiere porque no le es rentable, lo voy a hacer yo. Pero tenemos el transporte que tenemos. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el tren a Valparaíso? Que la ministra de Transporte dijo, no, es que en realidad, mire, no es tan rentable para los privados. Bueno, pero si usted es la ministra de Transporte, hágalo usted. No, pero es que en realidad no sabemos, porque... Entonces, el juego, cuando el privado entra en el juego social, son las personas las que pierden, porque los derechos de las personas, se van a la que son inmanentes a la condición de ser humano, se mercantilizan. Y se ve a la gente como un producto. Tenemos impresiones y tenemos conversaciones que son Y cada vez más preguntas. interesantes. Qué Y tenemos heavy. también preguntas, servicio de utilidad pública para nuestros invitados a continuación. Observa. Alberto, tengo un hijo de 6 años que no está durmiendo debido a todo lo que está pasando. ¿Qué le puedo decir para que no se angustie y duerma tranquilo? Súper buena pregunta y nos ha tocado harto estos días. A ver, todos, lo primero es decirle a los papás o a los adultos que están escuchando que efectivamente los niños se enteran de todo. Hay un montón de papás o de adultos que han tratado estos días de decirle, no, mira, ¿sabes qué? No le voy a contar nada, Como La lo voy vida a, es lo voy a- bella, lo voy a la mantener, película. lo voy a mantener al margen, voy a hacer como que nada está pasando. El niño o la niña se enteran igual, entonces es mejor De la peor manera. averiguar con ellos con una pregunta, decirle, ¿qué has escuchado tú? ¿Qué sabes tú? El otro día una amiga me decía, no, mi hijo no sabe nada. Yo le decía, tú te aseguro que sabe. Llegó a preguntarle en la casa y el hijo le dijo, no, Chile está en una tormenta permanente. Entonces, súper Depende de bonito. la edad del niño, es la información que maneja Exactamente. también. Entonces, lo primero es saber qué es lo que sabe y lo segundo, cómo él lo está viviendo o ella lo están viviendo. Cómo lo afecta. Uno le puede poner sobre la mesa, mira, nosotros efectivamente los adultos en estos momentos estamos peleando, estamos discutiendo por algo que creemos, algunos creen justo y en ese contexto alguna gente ha hecho desmanes, ha roto algunas cosas, pero nos estamos poniendo en la buena. Alberto, ¿y cómo sacáis de la cabeza la frase del presidente del estamos en guerra? Esa es una- Porque bueno, esa a mí me tocó hacer fue un muy vi- definitorio para cómo uno sentía lo que estaba pasando. A mí me tocó hacer un video sobre esa frase a raíz también de que la ministra no quiso responder la pregunta. Le preguntaron cómo se lo Le explicaba preguntaron a la y dijo paso en simple. Claro. Lo primero es decirles que no estamos en guerra. Para un niño la visión de una guerra es La- algo porno, muy ¿no? dramático, muy dramático. O sea, no es algo pequeño. Estamos hablando efectivamente de muerte. Entonces uno le puede decir, mira, el Y país además está estamos hablando de una guerra que está ocurriendo Entre nosotros. dentro del, como dijo Gary Medel, para una guerra se necesitan dos bandos y aquí no hay dos bandos. Y aquí no hay dos bandos. Entonces, lo primero es decirle, mira, estamos heridos, estamos golpeados, tenemos un problema, pero no hay una guerra. Además, es súper importante que la gente tenga claro que los niños y las niñas pueden tener algunos cambios estos días y hay que ser súper flexibles al respecto. ¿Qué cambios pueden haber? Como dijo la señora, les puede costar quedarse dormido. Espérelo. Bueno, en mi casa les pasa Todos los días. Todos los días igual. ¿Ah? Bueno, pero son hijos de artistas. pues, ¿no? No, solo para comentarte algo que me llama mucho la atención, porque nosotros vivimos en Las Torres con Merced, entonces Después digo, abajo no es porque tengo... sea hijo artista, sino porque vive Ahí, nosotros básicamente tenemos en la Plaza barricadas, Italia. hemos tenido barricadas todo el tiempo y es muy gracioso porque, claro, ¿qué es lo que estaba pasando? Mi pequeña de 6 años decía, esto es una guerra, ¿no? A propósito de la frase del presidente también. Y hubo toque Entonces de queda tuve también. que llevarla a la ¿Cómo lo marcha explicáis? para que entendiese que no No había solamente guerra. era el conflicto entre po. los que estaban manifestándose violentamente, sino también una sociedad Bueno, que reclama pero sus eso es lo derechos. adecuado. Lo adecuado es explicarle con sus palabras, o sea, con lo que ellos pueden entender, una parte. Incluso uno puede ayudarlo a que se expresen. Uno puede dibujar, uno puede Sí. hacer juegos al Muy respecto. buena. Y eso permite que se vaya canalizando. No, y también un pequeño consejo, así yo desde mi labor de docente. Ah. Importante que los colegios también, ahora que los niños retornan a clase, les expliquen. O sea, es fundamental. Lo que Yo- pasó, mira, por qué no hubo clases. yo creo que dos cosas básicas. Claro. Que a los colegios no se les ocurra que van a poder hacer evaluaciones las primeras 2 semanas de vuelta a clase. No, por supuesto O sea, que no. es un tema de sentido común
que los niños por lo menos requieren 2 semanas de adecuación y uno esperaría que no hayan tareas y que no hayan evaluaciones ni pruebas. O que al menos las tareas tengan que ver con la reflexión que los y convoca. A mí no me parece que no haya tareas. Se le evalúe el trabajo. No, porque los niños hoy día están con mucho estrés per se por sus familias. No, pero a lo que me agarre abuelito y le den educación me quiero cívica. explicar bien. No quiero decir que quiero que le manden tareas a mi hijo, que ya me tiene sacada en la casa, sino que espero que el colegio de mi hijo produzca una reflexión al respecto. Si eso significa hablar de los tipos de gobierno, si eso significa hablar de la dieta parlamentaria, bueno, bienvenido sea, digamos. Eso de todas maneras, pero es un espacio donde los niños van a tener que sociabilizar, donde los profesores van a tener que ser capaces también de explicarle a los niños cómo están ellos. Y compartir visiones distintas. Compartir visiones distintas y entender que va a haber dinámicas muy distintas. Por eso yo decía, algunos de los cambios, solo para que la gente lo sepa, que esto es muy importante. Los niños pueden volver a hacerse pipí, no los reten, esto es normal, va a volver a pasar. Pueden volver a querer, pueden cambiar el horario de sueño, pueden volver a querer dormir con la cama con los papás. Ah, qué rico. Permítanselo, dejen que los niños vuelvan el espacio, algunos vuelvan a hablar como guagua, ¿ya? Todo eso es normal y todo eso va a desaparecer cuando pase este periodo. Eso me pasa a mí a veces. Celeste, a propósito de la acción de los músicos, ya hizo su cartita y mañana tengo que ir a la Moneda a dejar con ella la cartita al presidente. Tenemos más preguntas. Celeste. Servicio de utilidad pública para ustedes. Denise, durante esta semana mucha gente se manifestó a través de la música, pero ¿qué te parece que haya gente que ponga en duda este tipo de manifestaciones con frases como mucha fiesta y poca protesta? Me parece muy interesante porque también tuve la oportunidad de estar en lugares como Ñuñoa, por ejemplo, donde cohabitaban distintos estados de ánimo, donde hubo música durante muchas horas. No voy a alcanzar a decir todos los nombres de todos los artistas que han estado desplazados por todo Chile, pero el Nano Stern, la Javi Parra, en distintos lados. Y fíjate que sí, pues, en muchos lugares, en el Parque O'Higgins, en Recoleta. La banda de los evasores. La banda de los evasores, así se puso la Javi. Obviamente uno se conflictúa, lo conversábamos también fuera de cámara, uno no sabe si efectivamente tiene que estar tocando en un estado festivo o en un estado de lamentación. Lo que sí creo es que no puede ser, y es un tirón de oreja para la gente que va a manifestarse, no puede ser carrete. O sea, la gente no puede ir a tomar y estar así como en un carrete y bañándose en la piscina, que vimos cosas de todo tipo. Porque hay niños también. Y porque además, finalmente, se supone que uno se está manifestando a través de una coacción, de donde estamos compartiendo, pero de una manera seria, es lo que yo creo. Ahora, conciencia. La música puede ser solemne. O sea, tampoco creamos que porque tampoco estamos en este sentido todos sumergidos en la misma emoción. Porque claro, nosotros nos conmovemos y obviamente hemos llorado muchos instantes con la Nicole, con las chiquillas que nos conocemos un poco más por lo que está ocurriendo, ¿no? Pero tampoco yo puedo esperar que toda la gente quiera saber lo que está pasando. Cuando nosotros hablamos de violación de derechos humanos, hablamos de tortura, de violaciones, de asesinatos, de maltrato, de baleo. De abuso total. Hay algo en eso que también uno tiene que contenerlo, porque no podemos salir a un escenario a estar todo el rato hablando sobre las atrocidades, porque también uno tiene una responsabilidad de ir sanando. Eso no quiere decir que ignoremos lo que está ocurriendo, porque por algo estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero también creo que hay que tener un tono en la mitad. Es muy interesante el punto de los derechos humanos, porque tal vez es uno de los meollos más complejos, más dolorosos, más terribles. Yo creo que ha sido lo más terrible que hemos tenido que un gran enfrentar. abrazo a la familia de todos los que han tenido dentro de sus cercanos situaciones lamentables. Hay muertos, hay heridos, hay gente torturada. ¿Qué te pasa a ti, Bessie, porque hablabas de tu padre que vivió experiencias durísimas durante el periodo post-UP? ¿Qué te pasa cuando revives estos fantasmas de la violación de los derechos humanos? A mí me pasan dos cosas. Por un lado sale mi lado pragmático y defiendo a muerte a organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se crean post-dictadura, o la Defensoría Penal Pública, que en todos lados ha sido tan vilipendiada que los delincuentes tienen más derechos que las personas. Bueno, para estos casos se crea la Defensoría Penal Pública, así que está de más decir a todo el equipo de todas las defensorías del país que se agradece su incansable labor. Y por otro lado, claro, y que por otro lado que no también... dan abasto, perdona, no dan son abasto. no sé cuántas personas divididas en todo el país. Claro. Creo que habían 3 también. personas por región. No, y aparte que también están los organismos de control y gestión yendo a controles de detención. La Nacional, todos sus abogados están en controles de detención. Abofem, que es una corporación Abofem feminista. también, pero ellas se pueden querellar, no hacen defensa directa. Pero ya hacer el llamado a la Fiscalía. Porque yo entiendo que la Fiscalía es un organismo que depende del Ministerio de Justicia.
pero no es solamente Ministerio de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, cuando se crea la Fiscalía, cuando se crea el Ministerio Público, la idea es que la Fiscalía es un abogado del Estado de Chile. Por lo tanto, son agentes del Estado que están mandatados, no estoy hablando de llamados, mandatados por ley orgánica constitucional a defender los derechos que emanan de la persona humana y a recordarle a los fiscales que las personas son inocentes hasta que se compruebe lo contrario, y a los jueces también. O sea, todos tenemos que ir, todos aquellos que están en el mundo del derecho, sobre todo el derecho penal, tienen que ir en la misma línea. Primero, de proteger los derechos de los imputados como una cuestión acérrima. Y segundo, en garantizar que los procesos judiciales sean lo más transparentes posible. Doctor, lograremos, es importante que esto se resuelva y que cualquier caso tenga la investigación que se requiere para no revivir la pesadilla que, yo creo que hemos convivido durante años. El drama que tenemos es que la pesadilla ya se revivió. Claro. Ya se revivió. Pero ahora hay una oportunidad de agarrar todos estos casos y cerrarlos bien. Sí, y solo sí existe la empatía suficiente y no se hace ningún problema. Entonces, doctor, le quiero hacer una pregunta. La empatía uno la trae en el ADN, la puede adquirir, porque la gente que a los 50 años ya no es empática, ¿tiene alguna posibilidad de conocer la empatía o ya no hay? Debe ser bien franco, yo creo que las personas que han hecho estos problemas no tienen un problema de empatía. Yo creo que el problema es que se empiezan a sacar cálculos que son más bien políticos o de otro tipo, más que ellos no puedan empatizar. Pero mira, uno responde a esta pregunta, no es que sean un psicópata. Si yo toda mi vida he sido una persona poco empática. Sí, se puede desarrollar. ¿Puedo desarrollar la empatía? Mandemos la clase entonces de empatía. De hecho, bueno, hay otros países. No, mandemos la clase de hay otros países que han tomado como definición, efectivamente los países nórdicos, que tal como los niños aprenden matemáticas y aprenden lenguaje, tienen educación emocional, y dentro de la educación emocional, empatía es uno de los temas más importantes. Tenemos muchísimo que aprender y también tenemos otras preguntas. Servicio, utilidad pública. A continuación con esta reflexión. Mira. Felipe, yo he ido a manifestarme pacíficamente todos estos días, pero al hablar de este tema, ya sea en la casa, en el trabajo, con los amigos, siempre terminamos todos agarrados de las mechas. ¿Cómo crees tú que podríamos hacerlo para hablar de este tema sin que se transforme en una batalla campal? Una batalla campal. Sí. Te escuchamos. Me escuchan. Yo creo que hay que ser amoroso, yo creo que hay que tener... hay que tratar de sacar lo mejor de cada uno, porque es re fácil cruzar la frontera de la rabia o esta catarsis colectiva, qué sé yo. Hay que tratar de entenderse. Yo creo que nos falta también educación cívica. Por favor. Yo creo que lamentablemente en la educación no está la educación cívica. Se ha perdido también el concepto del respeto a... ¿Y por qué tú que eres abogado? ¿Por qué no eres abogado? Casi. Estamos en camino de te voy a titular. ¿Por qué todos los países, todos los sistemas funcionan con órdenes legales, están las normas morales, jurídicas y sociales, y conviven de alguna manera y con jerarquía? No es lo mismo una resolución de un intendente de la Constitución, y las garantías individuales que tú hablas son parte de la Constitución. En el colegio y la educación, lamentablemente, todo se estudia para una prueba y no se sabe cuándo se va a aplicar. Bueno, ahora es cuando se aplica. Ahora es cuando. Y todo este tema también del susto que hay por la norma, por la coercitividad, lamentablemente es la forma como nos tenemos que relacionar. Y hay fundamentos filosóficos que lo garantizan y que hacen que todas estas cosas tengan sentido. Y yo creo que cuando uno pierde el piso de eso, tener que explicar cosas que son básicas es complicado cuando alguien no las tiene asumidas. Y yo creo que en una conversación lo primero es tratar de empatizar amorosamente. Y ya, pero ¿te peleaste con alguien por WhatsApp o no? No, en mi propia familia yo tengo distintas versiones o énfasis en cosas que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la violencia. No me gusta la violencia en ningún caso, y me parece que la violencia es peligrosa porque si la ejerce, esa coercitividad la ejerce la masa o una multitud. O alguien armado. O la ejerce la norma. El problema es la amenaza del castigo. Si vamos a funcionar por la coercitividad de las masas, vamos a tener problemas. Entonces, ese es el miedo que existe. En el fondo, la educación cívica lo que hace
es sentarnos a conversar amorosamente. En nuestras diferencias. Y hay cosas que son evidentes. ¿Tú estás de acuerdo, Alberto? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo con el que Felipe diagnóstico y el tratamiento? tocó dos temas importantes. Uno es que en Chile nosotros tenemos instalada, y tiene que ver con el tema del abuso. Yo tengo un amigo que dice siempre que él siente que lo ordeñan, que para mí es una frase muy gráfica de lo que él vive todos los días. Hay algunos que nos sentimos un cajero automático. Claro. También. Tal cual. Entonces, solo para eso. está instalada la desconfianza. Sí, y cuando la desconfianza está instalada, yo solamente puedo esperar que el otro me perjudique. ¿Ya? Y ahí el diálogo es imposible, no hay diálogo posible. Entonces, se me acaba de ocurrir una idea. A mí se me ocurre una wea genial por día. Aprovechen. El ladrón, dice el dicho que el ladrón cree que todos son de su misma condición. Yo digo que el ladrón siempre piensa que le van a entrar a robar. ¿Es eso? Sí. Si yo te puedo cagar, te voy a cagar. Entonces supongo que tú vas a hacer lo mismo conmigo. Tal cual. Claro. Entonces eso está instalado. Y por eso la solución de Felipe yo creo que es la correcta, que es que nosotros necesitamos volver a querernos como país. Tenemos que volver a estar preocupados por el otro y el otro tiene que sentir que realmente nos importa. Y hay que tener Mira, cuidado yo el fin de semana fui a ver a un paciente a domicilio y la familia me da las gracias. Y tú sí, pero ¿por qué me están dando las gracias por algo que es su derecho? ¿Me entendí? O sea, entonces, efectivamente, ellos nunca habían tenido la experiencia de que fuera un psiquiatra a la casa. Sí. Y esto no tiene que ver con que yo lo haga, tiene que ver con que uno quiere que el otro esté bien. O sea, yo soy feliz cuando te veo a ti realizado. La única solución posible a esto, la única solución posible a este conflicto es que nosotros volvamos a actuar como comunidad. Y hay no otra hay cosa, forma. porque en este país el castigo punitivo se usa como solución a todo. Por supuesto. Entonces, ya. Metamos gente Torrealba, presa, por la única ejemplo. solución. Yo voy a hacer una ley para que la gente no haga pipí en la calle. Claro. Y yo voy a hacer una ley para que la gente no evada al metro. Y yo voy a hacer una ley para aumentar las penas contra los portonazos. Y yo voy a hacer una ley... Nosotros le decimos eso... populismo punitivo. O sea, tú quieres arreglar por la vía penal todo. Falso de falsedad absoluta. ¿Cuál es el camino que el te gustaría derecho que se penal es de última ratio. Cuando nada, eso mismo. Cuando nada ha funcionado, aplicamos el castigo. Y a favor del tiempo que nos queda, muy poco tiempo, y quiero recoger las impresiones de cada uno de ustedes. Bessie, ¿cuál sería tu manera de comenzar a reconstruir el ánimo y la posibilidad de hacer un mejor país? Primero, educación, 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 educación y educación. Tiro de gracia, total. Educación. Y más educación. Educación, igualdad. Pero igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres somos las más precarizadas, las que menos acceso a la educación tenemos, las que menos acceso tenemos a la salud mental, a la salud general. No en este programa. No, en este panel somos mayoría. Yo soy la más cuerda y la que gana más plata. Yo igual, de superterapia. Sí, claro, gracias al psiquiatra. Pero aparte de la educación, entender que somos una comunidad, que no vivimos solos en una isla. Yo me quiero quedar con lo que dijiste del espejo. ¿Cierto? Yo me veo en el espejo del otro y el otro se ve en el mío. Y la bondad causa felicidad. Denise, tus palabras para ir armando un mejor país. Yo creo que sí, la educación ya lo dijimos, pero yo creo que es volver a sentirnos parte de algo. Creo que este sistema de extremo consumo tiene que ver con muchos vacíos que tenemos cada uno y que cada quien desde su realidad, y no podemos juzgarlos, ha tenido un arma distinta. Para uno ha sido la drogadicción, para otro gastar más de la cuenta, para otro autoagredirse con parejas que quizás no nos quieren tanto. Finalmente somos una sociedad muy enferma en términos del abandono y de la soledad. Yo leí una frase que me conmovió mucho. Chile es un país sin madre. Es un país sin madre y tiene esa herida constante porque el patriarcado, por ponerle un nombre que a algunos no les gusta, pero hay un padre castigador que se refleja en lo que tú estabas diciendo. Todo es castigo. Entonces yo creo que tenemos que volver. No tengo la solución porque no me corresponde darla, pero por lo menos quiero que a la gente le quede súper presente que los artistas tenemos una voz con la cual vamos a utilizarla en favor de ustedes, más que nosotros. Acá se habló del individualismo, del consumo, que lleva a la codicia y a extremos que no son muy buenos en exacerbar el individualismo. Me quiero quedar con algo de Aristóteles. Por favor, traigámoslo. Aristóteles decía que el fin último del ser humano no es la felicidad. El fin último del ser humano es la bondad. Y de alguna manera eso todo Occidente lo ha tomado, toda la filosofía lo ha... Yo creo que el problema está en que nosotros hablamos mucho de la felicidad individual. Hablamos mucho del éxtasis de esta felicidad y que se grafica en objetos, en el material. Y yo creo que
si las generaciones, yo respeto mucho las generaciones mayores, mi papá, yo siempre los vi como seres bondadosos que buscaban el sentirse unidos a los demás. Y yo creo que aquí tenemos que tratar de reencontrarnos en esa filosofía. Y yo lamento que los colegios hayan sacado filosofía, porque el gran problema de este planeta, que estamos llenos de ingenieros y falta humanismo. Falta compás. Humanismo. Alberto, ¿qué nos Todo el dices rato. Sí, yo creo que el gran mensaje es volver a poner el nosotros delante del yo, que podamos ser comunidad de nuevo, que podamos compartir las heridas, las penas, las alegrías, y podamos volver de nuevo a poner el centro a la persona, más lo que él es que por lo que hace. Uno está lleno, en Chile está lleno de pueblos que están muriendo y que uno va allá y todos les dicen, mira, acá no hay espacio, no hay un número de gente, no se puede hacer nada. Yo concuerdo con la Denise, el gran centro de esto tiene que ser la cultura, la cultura y la identidad es el nuevo desarrollo. Si nosotros volvemos a poner al centro, lo que más nos caracteriza son nuestros poetas, nuestros músicos, nuestros artistas, y no hemos logrado todavía poner en el centro del desarrollo. Queremos agradecerles, Solamente me por favor, gustaría, Fran. a mí, si me lo permiten, mis favor. compañeros y el equipo, me gustaría pedirle perdón a nuestros hijos. A Joaquín, a León, a la Celeste, a Luca, desconozco el nombre de los hijos Guillermo Ignacio de ustedes, Matías. Guillermo Ignacio Matías, Antonia, Emilia porque qué Ignacio. vergüenza lo que les estamos entregando. Deberíamos haber sido capaces, nosotros los cuarentones, de haber visto Evitado. venir esto y no haber permitido que nunca pasara. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. También es culpa de la televisión. Sí. Bueno, Te voy a decir hay por un qué. mea culpa que sí. Porque este programa, que parece PTL ahora, ¿te acuerdas de PTL? Sí. Que es un programa como aquel. Club 700. Siempre se argumentó que esto no daba rating. Y estábamos muy apurados todos los que hacemos televisión por producir espectáculos Efervescencia. y la fiesta. Sí. La euforia Cuando no hay rápida. nada más sano Que conversar. que hablar Conversar. humanamente. Yo creo que aquí tú ves que no ha habido apuro y que hemos podido expresarnos con humanidad. Y con respeto. Si eso se hace en todas las casas y logramos revertir esta situación límite, Vamos a llegar al desarrollo. la televisión va a ser un medio real. Yo me comprometo a tratar Alfredo de Madrid que este, al gabinete. que entonces, este país deberíamos sea mejor para nuestros Leones, nuestras Celeste, nuestros Lucas, nuestros Joaquines. Estamos trabajando para eso. Tal vez hoy día ustedes no entienden por qué estamos haciendo televisión. Estamos haciendo televisión, como dice Felipe, para conversar, para contextualizar y ojalá nos podamos ver mañana también. Tal cual. Bessie, muchísimas gracias. Gracias Felipe, a muchísimas ustedes. gracias. Alberto, Muchas muchísimas gracias. Oye, Denise, sigan a muchas Músicos de gracias. Chile en redes sociales, van a saber todas las actividades que estamos haciendo gratuitas para la comunidad. Ayer es Anónimo con Vicente Cifuentes, le mando un besito, que está el largo tour por todo Tal Chile. cual. Ay, Oye, yo- sigan las redes de la y eso. Fundación Honra, que trabajamos en contra de la violencia hacia las mujeres. www.fundacionhonra.cl. Vamos a hacer pulseritas. Yo quiero para las decir, mujeres. Fuerza Chile, todo va a estar bien. Esto es una crisis y después de las crisis sale el sol. Sigamos con fuerza y fuerza. Sigamos de Freire. largo. Crecer ¿Ah? es Freire. una crisis Y te quiero, constante. Freire. Muchísimas gracias a todos, muy amables por acompañarnos en este día. Estamos volviendo a compartir junto a ustedes a través de las pantallas de Canal 13. Esto es Sigamos de Largo. Nos vemos mañana una vez más. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Sigan Buenas atentos, noches. sigue la información aquí en el 13. Gracias, que estén bien.